Bienvenidos a la semana número 25 de la agenda con adaptaciones curriculares. El valor de esta semana es la verdad y damos inicio el día lunes con la actividad de lengua y literatura, los sufijos y sus tipos. Listo. ¿Sabías que se llaman sufijos a las terminaciones de las palabras que dan un significado específico a las mismas? Aquí tenemos algunos ejemplos: perrito, momentito, gastritis, psicología. Si ustedes se dan cuenta, aquellas que estoy señalando, que están en negrillas, si ven, hito, gastritis, logía, son los sufijos. Estas palabritas que van al final de otra palabra, ¿sí?, se conocen con el nombre de sufijos. Y al igual que otras palabras, pues también tienen reglas ortográficas. Por ejemplo, si la palabra lleva S, como casa, su diminutivo será casita, con S mismo, no se cambia. Pero si lleva Z, como panza, u otra letra que no sea Z, para hacer el diminutivo será con la letra C, pancita. ¿Sí ven? Vamos a leer y observar detenidamente la siguiente información. Los sufijos son partículas que se añaden al final de algunas palabras para formar otras nuevas. Existen tres clases de sufijos: los aumentativos, los diminutivos y los despectivos. En los aumentativos tenemos que son aquellos que señalan la grandeza de quien se refiere la palabra. Y son aquellos que terminan en aso, aza, ote, ota, cuando decimos grandote, grandota, ¿sí? Y otros más sufijos que ya los vamos a ver. Estos son unos pocos nada más. Pero también tenemos los sufijos diminutivos, que son aquellos que cuando le añadimos a una palabra demuestran la pequeñez de quien se refieren. Y son ito, ita, ico, illa, ¿sí? Y por último tenemos esos que no debemos utilizar, que son los despectivos. ¿Por qué será? Porque son los que marcan un desprecio o desagrado a la cosa de la que se habla. Y son aquellos que terminan en ucho, ucha, acho, también suela, suelo, pero ya los vamos a ver. Como les dije, tenemos acá más. Ahora el estudiante va a escribir la nueva palabra con su respectivo sufijo. Y tenemos de amar. ¿Cuál será el sufijo? Oso. Añadimos oso al final, porque acuérdense que sufijo quiere decir que es al final de la palabra, ¿sí? Entonces de amar hemos cambiado a la O, amoroso. Y miren cómo este verbo, esta acción de amar, se ha transformado en un adjetivo, es decir, en una cualidad, amoroso, ¿ya? Luego va a escribir 5 palabras con sufijos diminutivos. Recordemos que aquí teníamos, ¿sí?, las terminaciones. Estos son los sufijos. Solo esta palabrita, este pedacito de palabra es sufijo, ¿sí? Este pedacito que va, ¿ya? Entonces aquí estamos viendo cafecito, pancito, pececito, casita, pajarillo, ¿sí? Todos estos son diminutivos y aquellos que los he puesto de color amarillo son los sufijos, ¿sí?, diminutivos. Es decir, ha hecho esa palabrita más, la ha cambiado, la ha modificado para demostrar pequeñez, ¿ya? Si esto no existiera, si esta parte de aquí yo le borraría, diría café. Pero si yo quiero demostrar que es algo pequeño, cafecito, ¿sí? Listo. Ahora vamos con la actividad del día martes 26 de octubre del 2021. En estudios sociales, la actividad número 2 habla sobre las organizaciones sociales. Para ello vamos a recordar algunos de estos grupos de inversionistas se habían ligado a empresas y capitales extranjeros. La clase media se expandió juntamente con el crecimiento de las actividades productivas. Estas y el Estado abrieron espacios de trabajo profesional, técnico y administrativo. El Estado se encargó de la especialización profesional de sus colaboradores.
Las organizaciones sociales. La modernización del país no significó una mayor equidad social, es decir, que no hubo igualdad. Los avances tecnológicos y el crecimiento económico no llegaron a toda la sociedad y hasta revivieron la estratificación social del tipo colonial. Recuerdan que en el tiempo de la colonia, pues prácticamente eran explotados, ¿no? Es más, todavía hay muchos empleados que son explotados, ¿no? Y además que no hay una equidad social porque, como lo indica aquí, no todos tienen trabajo, ¿no? Hay falta de trabajo, ¿no? Y vemos pues que siempre los de la clase alta se aprovechan de la clase baja, ¿no? Como es lo que dice aquí, ¿no? Del tiempo de la colonia. Recuerdan que pues vinieron los españoles y bueno, ellos nos hacían trabajar, a nuestros ancestros, los indígenas, ¿sí? Y los explotaban, luego les pagaban, pero era poco. Primero hubo esa situación de pago por medio de ropa y cosas que ellos necesitaran, así, ¿no? Pero no es así, ellos por sus servicios deben recibir una compensación económica. Eso es lo correcto, porque nadie está obligado a estar haciendo algo gratis. Una cosa es que lo haga por voluntad, porque quiere ayudar a la sociedad, pero también hay que tomar en cuenta que las personas para vivir necesitamos de una u otra manera dinero para comprar alimentos, vestimenta y muchas cosas más, servicios básicos, agua, luz. Entonces no se puede vivir sin obviamente sin trabajo, ¿no? Sin recibir pues una compensación económica. Entonces esta situación que había en el tiempo de la colonia, que prácticamente eran como esclavos los indígenas, o si recibían alguna remuneración era lo mínimo. Entonces dice que se estuvo viviendo también en aquel entonces, que ya vamos a ver qué años eran, ¿no? La reforma agraria no rompió con las formas de tenencia de la tierra, es decir, la gente que seguía teniendo las tierras y todo lo demás seguía pues manteniendo el poder, ¿no? Y el desarrollo industrial, es decir, las industrias que fueron aumentando, fue insuficiente, es decir, no fue lo suficientemente amplio como para captar la oferta de trabajo, es decir, hubo un desarrollo industrial, pero fue poco, ¿no? Por estas razones, los años 60 y 70 se caracterizaron por la movilización popular, quiere decir las huelgas o los paros, como ustedes ven aquí, ¿no? Las organizaciones de trabajadores demostraron su necesidad de modernizarse. Durante estos años se reforzaron y resurgieron nuevas confederaciones de obreros de diferentes tenencias políticas. Así tenemos pues que a fines de este periodo, el Frente Unitario de Trabajadores logró unificar las organizaciones y se convirtió en el centro de las protestas populares. Los indígenas campesinos también conformaron las organizaciones como la Federación Nacional de Organización Campesinas, FENOC. Esta lideró la lucha por la reforma agraria. Surgieron organizaciones en todas las regiones del país, de diferentes tendencias políticas y religiosas, pero los protagonistas de la mayor parte de manifestaciones populares en esas décadas fueron los estudiantes. Es decir, que los estudiantes fueron quienes salieron pues a hacer huelgas y movilizaciones debido a esta inequidad, desigualdad social que había, ¿no? Las organizaciones estudiantiles fueron impulsadas por la izquierda, así como por la Unión Nacional de Educadores, que protestaba en defensa de causas que afectaban a sus asociados. También está aquí que los transportistas también participaron en las diferentes manifestaciones, aunque perdieron su influencia porque sus reclamos no tenían respaldo popular, es decir, la gente no los respaldaba, ¿no? El pueblo no los respaldaba. Este fue el caso del aumento de precios del transporte público, es decir, que los transportistas pues querían que subieran el transporte, los pasajes, y la gente no lo apoyaba porque obviamente no nos conviene. Si no sube el sueldo, ¿cómo va a subir el pasaje? No ve que la gente obviamente gasta ese dinero en movilizarse, y si no le suben el sueldo, obviamente no le va a alcanzar, ¿no? Para que ellos hay personas que no les alcanza el dinero, y no porque lo inviertan mal, sino porque se gana poco, y los gastos de luz, agua, los impuestos, la comida y encima los pasajes suben, ¿no?
Claro que también se entiende que aquellos señores pues que son choferes, obviamente, o que tienen vehículos, saben que un carro da gasto, ¿no? Un vehículo hay que pagar matrícula, las llantas, que se daña tal cosa, la gasolina y muchas cosas más, ¿no? Pero ahí pues es un debate muy grande, porque si los transportistas suben sus pasajes, obviamente ellos mejoran su condición, pero en cambio las personas que ganan un sueldo bajo no les va a alcanzar, ¿no? Entonces es una situación un poco compleja. Luego de haber leído esta parte de ahí, pues el estudiante deberá completar el siguiente enunciado. La modernización, la parte que está azul es lo que ya se ha llenado, ¿no? Del país no significó una mayor equidad social, porque recuerden que hablamos que había inequidad social, es decir, desigualdad. Los avances tecnológicos y el crecimiento económico, perdón, aquí se me ha ido una A, es económico, no llegaron a toda la sociedad y hasta ahondaron las diferencias que existían dentro de ella, estratificada desde la social. La reforma agraria no rompió con las formas de tenencia de la tierra y el desarrollo industrial. Fue insuficiente para captar la oferta de trabajo. A continuación tenemos la actividad número 3, Ciencias Naturales, con el tema la menstruación y eyaculación. Vamos a recordar, durante la pubertad existen muchos cambios, entre ellos está la aparición de la menstruación en las niñas, mientras que en los niños aparece su primera eyaculación. Eso no significa que ya están preparados para tener hijos, no. Simplemente que su organismo recién está iniciando el proceso biológico, es decir, que su cuerpo recién está dando cambios, ¿sí? Está preparándose. Ahora vamos a observar este video que se encuentra aquí sobre la menstruación en las mujeres. La menstruación es un sangrado vaginal que ocurre como parte de un ciclo natural en el cuerpo de las mujeres. Ancestralmente, se asocia el ciclo menstrual con el de la luna, porque ambos se dividen en 4 fases. Además, igual que nuestro ciclo menstrual, la luna tarda alrededor de 28 días en orbitar la Tierra. Durante la pubertad solemos tener nuestra primera menstruación, regla o periodo. La menstruación ocurre por lo regular cada mes y suele comenzar alrededor de los 12 años, aunque en ocasiones puede comenzar algunos años antes. La menstruación es una señal de que el cuerpo es físicamente capaz de producir un embarazo. Un ciclo menstrual dura un promedio de 28 días. En el día 14, el óvulo se desprende del ovario, viaja por las trompas de falopio y llega hasta el útero. Es posible que este proceso sea asintomático e incluso que experimentemos cambios de humor, ansiedad, fatiga, hinchazón, sensibilidad o dolores. Si el óvulo no se fecunda, naturalmente se disuelve y al mismo tiempo el revestimiento engrosado del útero se desprende saliendo por la vagina en forma de sangre. Es importante conocer nuestro ciclo como un proceso natural y como un buen momento para cuidarnos, entendernos y fortalecer nuestros lazos con nosotras mismas. Aquí les voy a explicar un poquito, ¿no? Este es el aparato reproductor femenino que ya lo hemos visto semanas anteriores, ¿no? Está conformado por el útero, la vagina, los 2 ovarios que tenemos, que es el de aquí y el de acá, y estas son las trompas de falopio, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos también del sistema endocrino, ¿no? Que está relacionado con la parte hormonal de nuestro organismo? Desde el cerebro, de la hipófisis, el hipotálamo, ¿se acuerdan? ¿Ya? Se envía la señal para que aquí esta es como una fábrica, ¿sí? Estos 2 ovarios son como fábricas. Ellos fabrican, ¿sí? Durante esos días que le dijeron, 28 días, ¿sí? Fabrican un óvulo o folículo también le llaman. Para fabricar ese óvulo, ¿sí? Las mujeres, obviamente el organismo extrae de su mismo cuerpo vitaminas y nutrientes, ¿no? Y forma ese óvulo. Por eso es importante que se alimenten bien, que ingieran bastantes alimentos que tengan hierro, vitamina B12, B6, para que no se sientan débiles o les vaya a dar anemia. ¿Por qué? Porque ese folículo, ese óvulo que se va a formar, sí, ha absorbido bastantes nutrientes de nuestro cuerpo, de las mujeres.
Entonces, ¿qué pasa? Esa bolita de ahí, cuando ya llega la fecha, va saliendo por aquí. Este es el caminito por las trompas de falopio. Llega hasta el útero y se queda por aquí, como lo habían visto en la... Realmente se asocia de las mujeres. Además, por aquí estaba, los dos es una señal duro que el óvulo se desprende del... ¿Sí ven? Se desprende, ¿no? Una vez que se desprende, llega aquí. Cuando esta bolita que está aquí, pequeñita, no es fecundada, es decir, con un gameto masculino, que es el del hombre, que eso ya lo van a ver más adelante, sucede que como no es fecundada, está esperando ahí, no espera mucho tiempo, ¿sí? Un día, 2 días, 3 días, espera por ahí, ya depende eso de la fertilidad de la mujer, ¿sí? Se queda ahí esperando y como no es fecundado, se rompe y baja, y cuando se rompe, obviamente como está formado de tantos nutrientes en nuestro cuerpo, se rompe y bota y se va saliendo, ¿no? Y esto está formado de sangre, entonces obviamente sale en forma de sangre, ¿sí? Esto van a tenerlo ustedes desde la primera vez que les venga la regla, lo van a tener hasta que ya sean adultas, hasta unos, depende, 35, 38, 40, 42 años, 50, depende. Hay mujeres que son muy fértiles durante mucha más edad, ¿sí? Hay otras que se les suspende pronto, pero el caso es que desde la pubertad que les venga la menstruación, esto es algo con lo que van a tener que aprender a vivir porque les va a llegar cada mes, ¿sí? Cada mes, hasta cuando sean adolescentes, cuando sean mujeres adultas, ¿sí? Ya hasta que hagan de cuenta, hasta que lleguen ya a una edad, pues ya estén muy mayores, ¿sí? Ahí recién se les va a quitar, ¿ya? Mientras tanto, esto lo van a tener de largo. Ahora, esto de aquí es un número, aquí está, ¿no? Y aquí sale en forma de sangre, ¿no? Esa sangre, no, hay veces que ya les voy a dar más consejos en la parte de abajo, que las estudiantes cuando se les suspende la regla, sí, a veces o toman cosas ácidas, ¿no? Como limonadas, limón con sal, o comen mango con sal, cosas ácidas, ¿no? Que eso hace que se suspenda la regla y lo hacen porque les incomoda que les esté saliendo la sangre y todo, ¿no? Pero ¿saben qué es lo que pasa? Que esa sangre tiene que salir, porque si ustedes dejan que eso se vaya quedando aquí, eso no está bien. Mañana más tarde, cuando ustedes ya sean unas adultas, unas chicas adultas, unas mujeres adultas, perdón, ustedes van a querer tener hijos y entonces no van a poder porque va a tener problemas. Puede que sí lo logre, pero va a tener problemas. ¿Por qué? Porque esa sangre tiene que ser expulsada, ¿sí? Esa sangre no se puede estar quedando aquí. Usted no tiene que hacer nada, el cuerpo mismo lo bota, lo expulsa. Pero si usted ingiere esos alimentos que le digo, ácidos, limón con sal, mango con sal, cuando está con la menstruación, se le va a suspender, ¿sí? Se le va a suspender y no es conveniente porque esa sangre tiene que salir, ¿sí? Ahora, había aquí un dato que mencionaba que usted tiene que contar cada 28 días, decía, ¿no? Así como la fase de la luna, decía, ¿no? Cada 28 días. Bueno, les cuento algo. Cada 28 días le viene a la mujer la regla, es un dato general, ¿sí? Pero no todas les viene a los 28 días. Hay niñas que les viene a los 29 días, a los 30 días, ¿sí? A otras hasta los 33 días, ¿no? Cada 33 días. ¿Cómo se cuenta? Desde el primer día de la regla usted va contando 1, 2, 3, 4 cada día, ¿no? Y cuando llega el 28 día, ¡paz!, le viene la regla. De ahí, desde el primer día vuelve a contar 1, 2, el 28º día le vuelve a venir la regla. Entonces, usted le viene cada 28. Pero hay estudiantes que no les viene así, que le viene cada 30. Entonces, cuenta 30 días desde el primer día de la regla, ahí es cuando le va a venir. Ahora ustedes dirán, ¿y por qué es importante que la profesora no esté diciendo los días? No importa. Claro que es importante. Supongamos que usted no ha llevado en cuenta cuando le toca la regla y su mamá la lleva a pasear y usted se ha puesto un pantalón blanco. ¿Qué va a suceder? Le va a venir la regla, se va a manchar el pantalón, porque eso es algo que no avisa. Usted está comiendo un helado en una heladería, ¿sí? Y se levanta y se ha manchado. Imagínense la vergüenza que va a pasar. ¿Sí o no? Y andar con ese pantalón manchado, ese rato va a ir a comprar
una toalla sanitaria. Entonces, por eso es importante que ustedes calculen los días y que ustedes sepan la fecha en que más o menos les va a venir la regla. Entonces, si les viene el primer día, cuentan ahí, ¿sí? Para saber cada cuántos días le viene a usted la regla, cada 30, cada 28, cada 29, cada 32 y así, ¿ya? Para que usted cuando salga, ¿sí?, tome sus precauciones, como lo que está aquí, ¿no? Los consejos para aliviar malestares de la menstruación. Bueno, aquí puse uno que no es para aliviar malestares, pero sí molestias. Por ejemplo, no ha estado aquí. Bueno, es cuando esté con la regla, pues vestirse con una prenda en la parte baja, puede ser una falda, un pantalón de color oscuro. ¿Por qué? Porque sucede que a veces suelen sin querer, pues no saben, no han calculado la fecha y se van a manchar. O a veces esas toallas sanitarias también se les mueve y entonces se van a manchar, ¿sí? Entonces ese es un consejo que les doy. Otro consejo que les doy de por qué es importante llevar la cuenta, porque así usted siempre tiene que cargar una toalla sanitaria en su carterita, en su mochilita, en su bolsillo de repuesto. ¿Qué quiere decir eso? De que si usted sabe que le va a venir en esos días la regla, entonces usted ya está preparada. Apenas usted siente un fluido, usted se va al baño y ve. Y si está con la regla, se pone pues su toalla sanitaria, ¿sí? Vamos a continuar esta clase explicando, ¿sí?, que en la página 10 de su mini bitácora científica deberá escribir esto, ¿sí? No importa si es niño o niña, igual deben escribir, y ya les voy a decir por qué es importante, ¿sí? Van a escribir los consejos para aliviar los malestares en la menstruación. Descansar el tiempo necesario, es decir, dormir temprano, no trasnocharse, no comer alimentos ácidos, como ya los había indicado, seguir una dieta sana y equilibrada, es decir, evitar las frituras, lo que está muy salado. Eso también hace que cuando ustedes ya sean más grandes puedan sufrir de ovarios poliquísticos, ¿no? Y muchas cosas más que aqueja al aparato reproductor femenino, ¿no? Y luego disminuir la ingesta del azúcar. Sé que a muchos les gustan los dulces, pero tienen que tomarlos con precaución, ¿sí? Comerlos con precaución. No usar interiores muy ajustados, de preferencia que sean de algodón, para evitar inflamaciones o infecciones. Evite tener el vientre descubierto para evitar el frío. Tome de preferencia bebidas calientes. En esas fechas en donde usted está con la regla, trate de tomar bebidas calientes, tecitos de manzanilla o cualquier té, pero bebida, una coladita, algo caliente, porque cuando ingiere muchas bebidas frías, heladas, sucede que como que le entra frío, y no sé, es un consejo de la abuelita, ¿no? Que el vientre al momento de estar expuesto a mucho frío le empieza a dar los famosos espasmos. ¿Qué son los espasmos? Son dolores, cólicos que les puede venir por la regla. Y si tiene que tomar remedios que sean naturales, ¿sí? Evite estar cada vez tomando esas pastillas Femen u otras que hay químicas, porque luego se malacostumbra su cuerpo. También va a cambiar de toalla higiénica cada 4 horas, si es necesario. Todo depende del volumen de pérdida de sangre. Si usted tiene demasiada sangre que está expulsando, debe cambiarse más seguido la toalla. No va a estar con esa toalla ahí demasiado, pues, con sangre, teniéndola todavía, porque es incómodo. Y otra situación que muchas veces ha pasado, que a veces los estudiantes están en largas jornadas de algo y sucede que no cargan toallas sanitarias de repuesto, y entonces con esa toalla sanitaria están, imagínense, en una clase de 7 a 12 del día. ¿Qué pasa? Y con el sol, ¿qué irá a pasar? Va a originar un mal olor, ¿sí? Entonces, por cuestiones hasta higiénicas, usted debe cambiarse esa toalla sanitaria. También he indicado que las toallas sanitarias son aquellas que venden en las tiendas, en las farmacias, pero también hay toallas sanitarias que venden que son de tela, que son ecológicas, ¿sí? Puesto que las toallas sanitarias que venden en la tienda, las que son normales, fabricadas, ¿sí?, pues tienen ciertos contenidos, pues algunas de ellas químicos, otros menoran esa cantidad. Entonces, por eso también hay la opción de toallas sanitarias de tela, que son las ecológicas, ¿no? Pero obviamente, pues
es un poco incómodo andar cargando eso para lavarlo, ¿no? Pero hay quienes acceden a esa opción. Se las comento por si acaso les interese. Obviamente esas cuestan más y no se las encuentra en la tienda, ¿no? Hay que buscarlas en internet. Pero las que son más accesibles pues son las de la tienda, y como le digo, no sienta vergüenza, usted debe comprar esas toallas porque cuando necesite no puede estar con una toalla durante todo el día, ¿sí? Porque recuerde que está perdiendo sangre y la sangre pues con el calor y cerrado ahí pues va a tomar un mal olor, lo cual también le puede dar una infección, ¿sí? Vaginal. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Y esos días pues vistan con ropa oscura, como lo había indicado, para evitar que se note en caso de existir alguna mancha por el fluido de la sangre. Ahora me dirán, pero bueno señorita, ¿y por qué es importante que los hombres escriban esto en su mini bitácora científica? Claro que es importante. Primero porque ellos algún día, ahora son estudiantes, algún día pueden ser investigadores, sí, investigadores, ¿no? Y aquellos investigadores, los científicos, como había dicho, no son solo aquellos que hacen experimentos, son aquellos que aprenden y tienen conocimiento objetivo y les gusta investigar, indagar. Y obviamente ellos deben saber esto, ¿sí? No es un tema que se les debe esconder porque es algo natural que les sucede a las personas de carácter femenino, es decir, a las mujeres, ¿ya? Y pues también porque se ha dado la situación que a veces, como son pequeños y no se les dice de la menstruación, están suponiendo que estuvieran en un grado, ¿sí? Y a una de las niñas se les mancha. Entonces los niños pequeños que no saben dicen, uy, te golpeaste, te manchaste, pero lo haces. Ustedes saben que los niños a veces son un poquito, pues ellos, un libro abierto, ¿no? Ellos son muy espontáneos al hablar. Entonces, ¿qué va a pasar? La niña le va a dar un poquito de vergüenza, ¿no? Porque la va a exhibir ante el resto de que ella está manchada y además de eso que ya le ha venido la menstruación, ¿no es cierto? Entonces, miren por qué es importante que un niño sepa esto. ¿Por qué? Porque lo correcto que debería hacer y que afortunadamente me dio muchísima alegría en la clase de Teens, lo mencionaron, fue dos opciones. Una, acercarse al oído y decirle, mira, estás manchada. ¿Por qué? Porque él sabe que eso no ha sido un golpe ni que se ha lastimado. Eso es la menstruación, o también conocido como regla, que les da a las mujeres cada mes, ¿sí? Entonces ella va a tomar precauciones, taparse, ponerse algo, ¿no? Pedirle a su amiga prestado y se va a poner, ¿no? Pero en cambio, cuando el niño no sabe, puede cometer la imprudencia de decirlo en alta voz y entonces todos se van a enterar. ¿Y cómo se va a sentir esa niña? Mal. ¿Por qué? Porque en todos lados siempre hay personas a las que se les cae bien y a otras a las que les caemos mal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que las compañeritas que no sean tan buenas amigas de ella, pues probablemente se van a burlar, ¿no? Y estas son cosas que debemos evitar porque hay que ser empáticos en esta vida, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿sí? Irnos ya liberando de estos tabús de la educación sexual, como es de que, ay no, de la menstruación no le digamos a él porque él es un niño y a él no le viene. Es verdad, a los niños no les va a venir nunca la menstruación. ¿Por qué? Porque ellos no tienen aparato reproductor femenino, ellos tienen su aparato reproductor masculino. No les va a venir porque ellos no tienen útero, ellos no tienen ovario, ¿ya? Entonces a los niños no les va a venir jamás la menstruación. Pero es importante que ellos lo sepan para que aquellas personas que tal vez no saben cómo actuar cuando llega la menstruación, pues ahí están los varones para ellos poderlo hacer, porque recordemos que esto no es un tema que tiene que ser prohibido para alguien que sea de género masculino, no, porque si no, imagínense, no existieran los doctores que obstetras que ayudan a que las mujeres puedan dar a luz, ¿sí ven? Entonces no, puede que alguno de ellos quiera ser médico. Y imagínense, si quiere ser médico, va a tener que saber sobre la menstruación, sobre esta situación, sobre este proceso, este ciclo que es normal y que aparece en qué etapa, en la pubertad, ¿sí? Ahora, en la 9ª hoja de su mini bitácora científica, el estudiante va a realizar un mapa mental de la menstruación de las mujeres, ¿sí? Lo que usted desee. Aquí de ejemplo le voy a presentar uno. Como lo vemos aquí está, ¿no? La menstruación, proceso 28 días, es una señal que te puedes embarazar, ocurre cada mes, dura de 3 a 5 días. Eso también me había olvidado.
La duración de la menstruación, de la regla, puede ser de 3 a 5 días, pero hay también personas, hay mujeres a quienes les dura hasta los 10 días, ¿sí? Son pocos casos, ¿no? Pero esto le digo, ¿por qué? Porque hay niñas que, por ejemplo, les dura 7, 8 días, ¿no? Y se asustan. No, no se asusten, es algo ya de su cuerpo, ¿sí? Es algo genético que ya es así y que varía también, ¿sí? Ahora otra cosa, yo les había dicho a ustedes que la regla puede venir cada 28 días, cada 29 días, cada 30 días. Esas personas a las que le viene la regla así de manera puntual, con los días exactos, ella cuenta y justo le llega ese día, su cuerpo está muy ordenado, muy bien. Eso se llama menstruación regular. Pero suponiendo que a usted este mes le vino la regla a los 28 días, el siguiente mes a los 30 días, el siguiente mes a los 35 días y el siguiente mes a los 32 días. Esa menstruación se llama menstruación irregular. ¿Por qué? Porque no le está llegando de manera correcta. Pero tampoco se asusten porque, bueno, es algo que por diversos cambios o hasta por la alimentación, pues se han dado esas pequeñas variaciones, pero tampoco es algo anormal, ¿no? No es algo con lo que se puede, pues, aprender a convivir, ¿sí? Y luego vamos ahora sí a ver el video sobre la formación del esperma en los hombres. Aquí tenemos el periodo de la pubertad. Llamado pubertad. Hay muchos cambios físicos, emocionales y sociales en la pubertad. Y generalmente toma de 5 a 7 años para que se completen todos los cambios. Los cambios de la pubertad suceden en momentos diferentes para cada persona. Y no hay un momento correcto para que ocurran estos cambios. Para los varones, generalmente comienza entre los 11 y 15 años. Así que los cambios físicos que se notan más en la pubertad para los varones generalmente son el vello facial, tener erecciones frecuentes y a veces espontáneas cuando el pene se llena de sangre y se vuelve más grande, creando espermatozoides que mezclados con otros fluidos forma el semen, que es más o menos como una cucharadita de fluido blancuzco que se eyacula para afuera del pene. Posiblemente experimentar sueños húmedos, que significa eyacular semen mientras dormís. Es común si pasa y es común si no pasa. Es posible que experimentes con la masturbación tocándote a ti mismo por placer. Nuevamente, es común si lo haces y si no lo haces. Estos son algunos cambios físicos adicionales en la pubertad. Un estirón. Los varones se vuelven más altos, sus hombros se vuelven más anchos y su cuerpo entero se hace más grande. Sus genitales crecen y su voz se hace más grave. ¿Cómo estás? Acné ocasional. Un aumento de pechos es posible como resultado de tantas hormonas, que generalmente se resuelve solo. El crecimiento de vello púbico alrededor de los genitales y debajo de los brazos en las axilas. La transpiración ahora puede tener un olor muy fuerte. Porque el propósito de la pubertad es permitirle al cuerpo reproducirse físicamente. Esto es logrado por la testosterona, que permite que los testículos comiencen a hacer esperma, que significa que cuando el fluido blancuzco sale del pene, ahora tiene esperma. Bien, aparte de los cambios físicos, hay también muchos cambios emocionales. Cambios de humor más intensos. Tener nuevos sentimientos sexuales por primera vez es a veces llamado sentirse excitado. Estar interesados por otras personas de una nueva forma romántica y o sexual. Generalmente sentís que querés más privacidad de tus padres e incluso de tus hermanos. La pubertad es de hecho un proceso desafiante. Pero hey, no estás solo. Todos los chicos pasan por eso. Así que felicitaciones. Estás en el camino de convertirte en un varón adulto. Bueno, y como ustedes pudieron observar, pues aquí han hecho de manera metafórica, es decir, han comparado pues el pene, que es el órgano reproductor masculino, en cambio, que solo lo tienen los varones. Cuando ¿sí? el pene se llena de sangre y se vuelve más... Dice que va a llegar un momento en que el pene se va a llenar de bastante sangre y se va a hacer como más grueso y se va a hacer duro, ¿no? Que a eso le llaman erecto. Creando espermatozoides que Y mezclados pues van a crearse los espermatozoides. Recuerden que eso ya lo vimos en una clase anterior, que era, se formaban ¿en dónde? En los testículos, otros ¿no? fluidos forma el semen. ¿Ya?
Ese líquido seminal que es de color blanco se llama semen. Es más o menos como una cucharadita de fluido blancuzco que se eyacula para afuera del pene. ¿Ya? Se eyacula fuera del pene, que es por donde los niñitos orinan, es decir, que va a haber un momento en que van a botar ese líquido blanco, pero no deben asustarse porque no es nada del otro mundo, es algo normal, porque están cambiando, ya dejando de ser niños y están en el proceso de la pubertad, que es el cambio para hacerse adolescentes, ¿no? Es un proceso nada más. El pene. ¿Sí? Posiblemente experimentar sueños húmedos. Y como se acuerdan que les hablaba del sistema endocrino, ¿no? Que tiene que ver con las hormonas, obviamente como aumentan las hormonas en su cuerpo, pues a veces van a experimentar sin querer sueños húmedos, es decir, mientras duermen pueden levantarse. ¿Qué significa eyacular semen mientras duermen? Así, exacto, mire. Puede levantarse así mojado y va a pensar usted que se ha orinado o algo por el estilo, ¿no? Pero no es eso, tranquilos, son esas primeras eyaculaciones que su cuerpo pues está sufriendo esos cambios y le va demostrando pues que ya está dejando de ser un niño, ¿no? Es para transformarse en un adolescente, ¿sí? Por eso dice, es como si lo haces, como si no lo haces, ¿no? Tampoco es que si no lo hace tan pronto esté asustado, no, espérese que igual, recuerden que la pubertad en los niños llega después de las niñas, ¿sí? Recuerden que ustedes es después, ¿ya? Ahora que ya saben eso, muy importante, vamos a continuar con la actividad. Bueno, quienes deseen pueden hacer aquí un mapa mental, ¿sí? De los cambios que viven los varones en la pubertad. Pueden hacerlo, así como está aquí, le crece el vello facial, eyacular mientras duermen, el vello púbico, que es en las partes de sus genitales, ¿sí? Volverse más altos, tienen erecciones frecuentes, la voz gruesa, acuérdense de la manzana de Adán, que les crece en la garganta a ellos, y comienza entre los 12 a 15 años, ¿no? Bueno, quienes deseen, ¿sí? Hacerlo, pues pueden hacerlo, ¿sí? En su 11ª hoja de la mini bitácora. Caso contrario, no, puesto que solo hasta aquí era la actividad pues para la agenda con adaptaciones. Eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención.